¿Qué pasaría si el hombre más letal en una sala fuera el que nadie nota? Para Jared, un joven y arrogante recluta de los SEALs, el viejo con camisa a cuadros en la esquina del campo de tiro, era un fantasma, una sombra insignificante. Estaba a punto de recibir la lección de humildad de su vida. Lo que no sabía es que estaba frente a una leyenda viviente, un héroe de guerra que el mundo había olvidado, pero que el infierno jamás olvidaría. Esta es la historia de cómo el silencio de un hombre gritó más fuerte que cualquier explosión. Antes de comenzar, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Había una falla en la Matrix del campo de tiro, y solo Jared podía verla. En medio de la cacofonía de disparos y egos inflados, en el último puesto operaba una anomalía. Un hombre mayor, con ropa anónima, era un vacío de silencio y control que desafiaba la lógica del ambiente. Para Jared, un recluta de los SEALs cuya mente había sido forjada para identificar patrones y amenazas, la existencia de ese hombre era un insulto al orden. No era su calma, era la economía de sus movimientos, la manera en que su cuerpo se ajustaba sin un solo desperdicio de energía. No estaba allí para practicar, estaba reafirmando un conocimiento antiguo, y la incapacidad de Jared de etiquetarlo, de ponerlo en una caja conocida, generó una necesidad casi febril de descifrarlo. La necesidad se convirtió en obsesión en el momento en que el cargador de Martin se vació. Lux, recargado táctico, fue un borrón, una imposibilidad física ejecutada con la gracia de un fantasma, pero lo que vino después hizo que el corazón de Jared se helara. Al retomar los disparos, notó el dedo de Martin en el gatillo. No lo estaba apretando. Lo estaba guiando, liberándolo solo el milímetro necesario para el rearme del mecanismo, una técnica maestra que garantizaba una velocidad y precisión sobrehumanas. Jared se inclinó hacia adelante, la respiración atrapada en su garganta, su propia arma olvidada sobre la mesa. Ese hombre no era bueno. Era una leyenda viviente o un espectro, y cada segundo que pasaba sin una respuesta era una tortura para los instintos de Jared. El instinto de Jared, afilado por meses de entrenamiento inhumano, gritaba. Se apartó del divisor, el cuerpo tenso como un alambre de acero. Su misión allí había cambiado. Ya no se trataba de practicar disparos, se trataba de inteligencia. Necesitaba un nombre para ese fantasma, una insignia, algo que pudiera anclar esa habilidad sobrehumana a la realidad. Sus ojos, ahora fríos y analíticos, dejaron de enfocarse en el arma y empezaron a barrer al hombre en busca de una falla en su disfraz de normalidad. Buscó cicatrices, el corte de su cabello, la marca de sus botas gastadas. Rebuscaba cada centímetro de esa figura anónima, cazando un fragmento de identidad, un símbolo que pudiera dar nombre a lo imposible. Y entonces lo vio. En un simple movimiento para tomar más munición, la manga de la camisa a cuadros de Martin subió unos centímetros en su antebrazo. Fue un destello de fracción de segundo, pero para Jared fue como si el tiempo se hubiera detenido. Allí, en la piel envejecida por el sol, casi una mancha gris, estaba el cráneo de la primera división de reconocimiento. Un choque eléctrico recorrió el cuerpo de Jared. La anomalía tenía un nombre. El espectro tenía una historia. En el instante exacto en que la realización transformó el rostro de Jared en una máscara de pura reverencia, Martin pareció sentir el peso de esa mirada. Bajó el arma, giró lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Jared. No hubo un saludo, ni una sonrisa. Solo hubo un reconocimiento silencioso y profundo. Una mirada que atravesó décadas y dijo todo sin necesidad de una sola palabra. El contacto visual se rompió, pero la conexión permaneció, flotando en el aire como electricidad estática.
Martin dio un solo y casi imperceptible asentimiento antes de volverse y comenzar a limpiar su arma con la misma calma metódica de antes. El gesto fue claro: el espectáculo ha terminado. Pero para Jared, el espectáculo apenas comenzaba. Su mente explotó. Primera Recon. Las historias, los mitos, las misiones de las que nadie hablaba. Ese tatuaje desvaído no era solo tinta, era un fósil vivo de una era de combate brutal y silencioso. Una urgencia avasalladora se apoderó de Jared, la necesidad de escuchar, de aprender, de entender. Pero ¿cómo acercarse a un hombre que había construido una fortaleza de silencio a su alrededor? El miedo a ser irrespetuoso luchaba contra la necesidad de saber. Jared tomó una decisión. El riesgo del rechazo era menor que el arrepentimiento de no intentarlo. Guardó su equipo de todos modos, las manos temblando levemente, no por miedo, sino por una profunda reverencia. Caminó los pocos metros hasta la zona de Martin, y cada paso parecía resonar en el campo de tiro silencioso que su mente había creado. Martin estaba guardando su pistola en una bolsa de lona, sencilla, sin siquiera mirar hacia arriba, aunque sabía perfectamente que Jared estaba allí. El joven recluta se detuvo, respiró profundamente y forzó su voz a salir, más baja y áspera de lo esperado. «Señor», comenzó, «el tatuaje en su brazo, serví. Sé lo que significa». Martin detuvo lo que estaba haciendo. Su mano se congeló sobre la bolsa. Lentamente levantó la mirada, y sus ojos, ahora sin la distancia entre ellos, se fijaron en Jared con una intensidad que parecía pesar 1 tonelada. El silencio que siguió a la pregunta de Jared fue más pesado que cualquier disparo. Duró una eternidad contenida en 3 segundos. Los ojos de Martin no eran hostiles ni acogedores, eran simplemente profundos, como 2 pozos llenos de una historia que nadie más tenía la fuerza para cargar. Jared sintió su propio orgullo militar, su identidad de SEAL, encogerse hasta volverse insignificante bajo esa mirada. No estaba frente a un soldado, sino frente a toda una era, a un tiempo en que los guerreros desaparecían en las selvas y si tenían suerte resurgían como fantasmas en la vida civil, dejando sus almas atrás. Finalmente, los labios de Martin se movieron y una voz que parecía oxidada por el desuso emergió, baja y grave. «Una vez», dijo. Solo eso. 2 sílabas que llevaban el peso de monzones, del olor a pólvora y tierra mojada, de amistades forjadas en el infierno y deshechas en un abrir y cerrar de ojos. La frase fue una puerta que se abrió y se cerró en el mismo instante. Una confirmación y una sentencia final. El impacto de esas 2 palabras fue sísmico. Jared sintió un nudo formarse en su garganta y solo asintió, incapaz de formular una respuesta. Una vez significaba todo. Significaba que tenía razón, pero también significaba que nunca podría comprender verdaderamente la dimensión de lo que tenía frente a él. Martin, como si la palabra hubiera drenado su cuota de interacción social por el día, volvió su atención a la bolsa de lona, cerrando el zipper con un sonido definitivo. La conversación se había acabado. Jared entendió el mensaje. No habría historias de guerra ni detalles de misiones. Ese hombre no le debía nada, ni a él ni a nadie. La historia no estaba en sus palabras, sino en su silencio, en sus hombros ligeramente encorvados que llevaban el peso de hombres que no pudo salvar, y en la precisión de sus movimientos, un eco de un mundo donde un error significaba la muerte. Se dio cuenta de que el verdadero heroísmo, a veces, no era luchar, sino sobrevivir a la lucha y continuar viviendo en silencio. Jared permaneció inmóvil, observando la espalda de Martin mientras se alejaba. El viejo guerrero no miró atrás. Simplemente caminó hacia la salida, un hombre mayor con una bolsa de lona, y se disolvió en la luz del atardecer, tan discretamente como había existido en ese campo de tiro.
En el momento en que Martin cruzó la puerta, fue como si un hechizo se rompiera. El ruido del campo de tiro volvió a inundar la conciencia de Jared, pero el sonido era diferente. Las risas altas, las conversaciones sobre potencia y precisión, todo parecía hueco, una imitación infantil y ruidosa de la verdadera habilidad que acababa de presenciar. Miró a los otros asistentes y se sintió completamente aislado, un extraño en su propia tribu. Ellos veían el mundo de una manera y él, después de ese breve encuentro, lo veía de una forma totalmente nueva y más sombría. Una verdad incómoda se instaló en su pecho. Martin se negaba a contar su historia, pero eso no significaba que no estuviera registrada en algún lugar, esperando en silencio. La necesidad de saber consumió a Jared. Abandonó su equipo y salió del campo de tiro. El zumbido en sus oídos ya no era de los disparos, sino de su propia mente febril. El viaje a casa fue automático, su cerebro ya trabajando, trazando un plan de acción. Al llegar a su austera habitación, no perdió tiempo. Encendió su laptop y se sumergió en el laberinto digital de los archivos militares. La palabra de Martin era sagrada, pero los hechos eran dominio público, aunque enterrados bajo capas de secreto. No buscó el nombre Martin, porque sabía que sería inútil. En su lugar, comenzó su búsqueda por la unidad, First Reconnaissance Battalion, cruzando datos con el período más probable, la Guerra de Vietnam. La pantalla se llenó de informes desclasificados, la mayoría pesadamente censurados, con largas franjas negras cubriendo nombres y detalles. Era un muro de burocracia y secretos. Pasó horas navegando por esa oscuridad digital, hasta que en medio de un informe de evacuación médica de 1971, una sola línea no censurada saltó de la página, un nombre de operación que parecía extrañamente poético para el infierno que describía: Operación Viento Silencioso. La Operación Viento Silencioso se convirtió en el nuevo enfoque de Jared. Se sumergió de lleno en ese nombre, usándolo como una llave para abrir otras puertas cerradas en los archivos. A cada clic, una pieza del rompecabezas se revelaba, pintando el retrato de una misión que salió terriblemente mal. Eran informes de una patrulla de reconocimiento profundo que fue emboscada por una fuerza enemiga abrumadoramente superior. El lenguaje de los documentos era frío e impersonal, un contraste brutal con el infierno que describía. Contacto hostil intenso, perímetro comprometido, múltiples bajas. Eran palabras que intentaban sanitarizar el caos, el miedo y la sangre. Jared sentía un escalofrío al leer. Luego, en una lista de heridos en combate, un anexo a uno de los informes encontró. Allí estaba, en una fuente de máquina de escribir descolorida, Sargento Thomas Martin. El nombre completo. El fantasma ahora tenía una identidad, un puesto, y estaba oficialmente vinculado a uno de los peores días en la historia de esa unidad. El descubrimiento fue un golpe al estómago, una confirmación sombría que solo profundizó el abismo del misterio. La historia completa, sin embargo, no estaba en el informe oficial, que era una red de franjas negras de censura. Jared la encontró horas después, casi por accidente, en la cita de una medalla de honor concedida póstumamente a otro miembro del escuadrón. El texto, al describir el escenario para justificar la medalla del otro soldado, detallaba las acciones de otros, y allí estaba la historia de Martin. El informe describía cómo el sargento Martin, incluso después de ser herido por esquirlas en la pierna y el hombro, se negó a ser evacuado. En lugar de eso, organizó la defensa del perímetro mientras el médico estaba incapacitado y luego, bajo fuego cerrado, cargó a 2 de sus compañeros heridos, uno por uno, durante más de 800 metros de selva densa hasta el punto de extracción. El texto terminaba con una nota del oficial comandante recomendando a Martin para la Cruz de la Marina por su heroísmo y desinterés por su propia seguridad.
Sin embargo, una anotación manuscrita en el margen del documento, añadida semanas después, decía solo 3 palabras. Rechazada por el recipiente. Jared se recostó en la silla, atónito. No solo era un héroe que se negó a ser llamado así. Jared cerró el laptop, pero no pudo borrar las imágenes de su mente. La habitación oscura parecía un santuario para la historia que acababa de desenterrar. La figura de Thomas Martin ahora estaba completa y era más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Sintió el peso de ese secreto como si fuera suyo. El silencio de Martin en el campo de tiro no era solo la quietud de un hombre reservado. Era una muralla erigida ladrillo por ladrillo, con modestia, dolor y un código de honor que el mundo moderno había olvidado. Rechazar la medalla era el acto más significativo de todos. Era una declaración de que lo que hizo ese día no fue por la gloria, ni por el país, ni por la historia. Fue para los hombres a su lado. Lo demás era solo ruido. Jared sintió una ola de vergüenza por su propia búsqueda inicial de reconocimiento, por su arrogancia. Finalmente entendió que no había nada que pudiera preguntarle a Martin, porque la única pregunta que importaba, ¿por qué?, ya había sido respondida por el propio acto de rechazo. Pasaron varios días antes de que Jared volviera al campo de tiro. Su motivación, sin embargo, había cambiado fundamentalmente. No fue a entrenar ni para satisfacer su curiosidad. Fue por una razón que apenas podía articular para sí mismo: rendir un homenaje silencioso. Fue con la esperanza de que Martin estuviera allí, y lo estaba en el mismo lugar de siempre, una constante en un mundo ruidoso. Pero para Jared, nada era lo mismo. Cada movimiento de Martin ahora era una página de historia. La forma en que sostenía la pistola no era solo técnica, era un eco de cómo sostuvo la defensa de su perímetro. La calma en sus ojos no era pasividad, era la tranquilidad de un hombre que sobrevivió al infierno y descubrió que nada más podría perturbarlo. Jared fue a su propio puesto y comenzó a disparar, pero su postura había cambiado. La arrogancia se había ido, reemplazada por una concentración sobria y respetuosa. Y al otro lado del campo de tiro, Martin lo notó. Vio la quietud en el joven Seal, la ausencia de exhibicionismo. Percibió que el chico no solo había encontrado los hechos, había comprendido su peso. Esta rutina silenciosa se repitió por algunas semanas más. Jared iba al campo de tiro, ya no como un alumno buscando la atención del maestro, sino como un monje visitando un templo. Él y Martin compartían el mismo espacio, separados por unos metros, pero conectados por un secreto que alteraba la gravedad a su alrededor. Nunca hablaban. La comunicación existía en un nivel más profundo, un breve contacto visual, un casi imperceptible asentimiento de cabeza de Martin al llegar, un reconocimiento mutuo que era invisible para todos los demás. Los asistentes más ruidosos del campo de tiro, aunque no sabían la causa, sentían el cambio. La presencia de esos dos hombres creaba una burbuja de solemnidad, una reverencia inexplicable que hacía que las fanfarronadas sonaran aún más vacías. Jared, con su nueva postura humilde, y Martin, con su autoridad silenciosa, habían transformado una esquina de ese lugar ruidoso en suelo sagrado. Hasta que, una tarde de martes, la rutina fue quebrada. Cuando Jared estaba guardando su última pieza de equipo, vio que Martin, ya listo, no se dirigía a la salida. Estaba esperándolo cerca de la puerta. El corazón de Jared se aceleró. Cada paso hacia Martin parecía amplificado. Al acercarse, Martin se giró hacia él y por primera vez había una nueva expresión en su rostro. Algo más allá de la neutralidad cansada. Era una evaluación, una aprobación. «Has aprendido a quedarte en silencio», dijo Martin, su voz tan baja como la primera vez, pero ahora sin la arista de la oxidación.
Esto es más difícil que aprender a disparar. Antes de que Jared pudiera responder, Martin metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Era una moneda, gruesa y pesada, gastada por el toque de décadas, la pátina oscura cubriendo el relieve del cráneo de la primera Recon. No era un trofeo brillante, era una reliquia. Martin la colocó en la palma de la mano de Jared, y el peso del metal frío fue impresionante. «Sabrás cuándo sea tu hora de cargar el silencio», dijo, sus ojos fijos en los de Jared. «Hasta entonces, merécelo». Cerró los dedos de Jared sobre la moneda, un apretón de manos que sellaba un pacto silencioso. Con la misma simplicidad con la que se había revelado, Martin se fue. Hizo un último gesto con la cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia lejos. No como un hombre que huye, sino como uno que ya ha llegado a su destino y no tiene nada más que probar. Jared se quedó parado en el estacionamiento. El zumbido del campo de tiro, ahora un sonido distante e irrelevante. Abrió la mano y miró la moneda. Era más pesada que cualquier medalla que pudiera algún día soñar en ganar. No era un premio por algo que había hecho, sino una responsabilidad por todo lo que aún haría. Sintió el contorno del cráneo bajo el pulgar y comprendió la profundidad de la lección. El verdadero coraje no estaba en las batallas que se ganan, sino en las cargas que se elige llevar en silencio después. Merecer esto no se trataba de actos de valentía, sino de una vida de integridad. Cerró la mano alrededor de la moneda, el metal frío calentándose con el calor de su piel, e hizo un voto silencioso. Sería digno. Martin nunca volvió al campo del tiro. Su puesto al final de la línea permaneció vacío, un espacio en blanco que gritaba más fuerte para Jared que cualquier disparo que ahora llenaba el aire. Los días se convirtieron en semanas, y la ausencia de Martin se convirtió en una presencia constante en la vida de Jared. Llevaba la moneda consigo a todos los lugares, el peso en su bolsillo, un recordatorio constante de su pacto. Su camino para convertirse en SEAL continuó, pero algo dentro de él había cambiado fundamentalmente. Sus instructores notaron el cambio. La arrogancia juvenil había sido reemplazada por una intensidad tranquila, la búsqueda de elogios sustituida por una búsqueda silenciosa de la perfección. Se movía con un nuevo propósito, no para ser el mejor, sino para ser digno del legado que le fue confiado por un hombre cuyo nombre apenas conocía, pero cuya alma ahora sentía que llevaba junto a la suya. Martin, el guerrero que se negó a que su nombre estuviera en los libros, había escrito su historia en el Mindocento, único lugar que importaba, en el corazón de otro guerrero. Años más tarde, en un desierto polvoriento a medio mundo de distancia, Jared se encontró en el lugar de Martin. Ahora, un operador experimentado y líder de su propio equipo de SEALs, observaba a sus hombres más jóvenes, llenos de adrenalina y orgullo, que venían después de una operación exitosa. Reían, volvían a contar los momentos de acción, la excitación de la victoria vibrando entre ellos. Hablaban sobre los informes que se escribirían, sobre el reconocimiento que recibirían. Y Jared, de pie y un poco alejado del grupo, sentía solo una calma profunda y melancólica. Metió la mano en el bolsillo del pantalón táctico y sus dedos encontraron el contorno familiar y desgastado de la moneda. El metal, ahora calentado por años de su propio toque, parecía vivo. Finalmente entendió toda la frase. El momento de cargar el silencio había llegado para él. No necesitaba validación, no necesitaba que el mundo supiera. El conocimiento del deber cumplido era su propia recompensa. Uno de los miembros más jóvenes del equipo, un chico impetuoso, lleno de fuego, se acercó a él con el rostro brillando de euforia. «Jefe, ¿lo viste? Fue increíble. Hoy hicimos historia». Jared miró el rostro del joven soldado y en él vio a sí mismo años atrás, en el campo de tiro,
rebosante de un orgullo que aún no había sido probado por el peso del tiempo. Vio la misma hambre, la misma necesidad de que sus acciones resonaran en la eternidad. Sonrió, una sonrisa genuina, pero cansada, el tipo de sonrisa que solo un veterano puede dar. Apretó la moneda en su bolsillo una última vez, un gesto que nadie vio, y luego miró el horizonte infinito de ese desierto. Sí, lo hicimos, dijo suavemente, pero algunas historias no son para los libros, son para nosotros. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el punto de extracción, dejando al joven soldado atrás, parado en medio del silencio del desierto, para reflexionar sobre palabras que solo comenzaría a entender muchos años después. La lección que aprendemos aquí es simple, pero poderosa. La verdadera fuerza no se exhibe, se construye en la quietud, en la precisión y en el respeto por el viaje. El desafío de Martin no solo se trataba de habilidad, sino de la sabiduría de saber cuándo permanecer en silencio. Jared ahora entiende que ser grande no se trata de mostrarse, sino de hacer lo que debe hacerse, sin esperar reconocimiento. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal y dale like al video. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a traer más contenido transformador como este.